Bien, deberíamos estar listos ya. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro video de Joy Planes RC. Hoy les voy a mostrar un experimento y voy a responder una pregunta al mismo tiempo. Y es, ¿puedo conectar dos motores brushless en un solo ESC o variador de velocidad? Y yo siempre respondo que no, y que no lo hagan porque van a dañar el variador de velocidad y además eso no va a funcionar correctamente. Hay muchas razones por las cuales eso no va a funcionar y ya se las voy a explicar en un momento, pero también quiero ver qué pasa en la vida real porque eso es una respuesta que doy basándome en la teoría. Si quieres saber cómo funciona un motor brushless, dale clic en ese enlace donde vas a ver un video donde explico cómo funcionan los motores brushless desde sus aspectos más básicos. Ese video es un poco viejo, pero explica todo en detalle. Ahora vamos entonces a saltar a este experimento y te voy a explicar por qué esto no va a funcionar. Vamos primero con la teoría de por qué no puede funcionar este experimento y luego vamos a hacerlo. Los motores brushless funcionan con un set de imanes y bobinas de cobre envueltas en núcleos de hierro. En un motor Outrunner, que es el tipo de motor que vamos a ver hoy, los imanes están sujetos al rotor externo y las bobinas conforman el estator en la parte interna. Las bobinas están separadas por fases y polos. Para hacer girar el motor debemos cambiar el voltaje en las bobinas en un patrón específico. Este patrón es generado por un ESC o también llamado variador de velocidad. Este dispositivo tiene la tarea de mandar las señales al motor para hacerlo girar y también variar su velocidad. En cada cambio de fase, dos fases están activas y una queda desconectada. La fase que queda desconectada se usa para captar la fuerza magnética de un imán y de esa forma el ESC al recibir esta señal sabrá cuándo cambiar la fase en el momento preciso. Esto ocurre cientos o miles de veces por segundo dependiendo de la velocidad del motor. Si agregamos otro motor a este sistema, muchos problemas pueden ocurrir debido a la naturaleza del funcionamiento de este sistema dependiente de la sincronización. Por ejemplo, si uno de los motores por alguna razón no está sincronizado, va a generar señales corruptas que el ESC va a detectar como un error deteniendo ambos motores. Y es esa la razón principal por la cual es muy dudosa la funcionalidad de dos motores conectados a un solo variador de velocidad. Pero esa es la teoría. Vamos a ver qué pasa en el experimento. Bien, esta es mi configuración bastante sencilla. Tengo dos motores. Tengo aquí los dos motores conectados uno con el otro. Y estos son los cables que se conectan al ESC, las tres fases. Este es el ESC que voy a usar. Este es probador de servos para controlar el ESC. Y vamos a usar una batería, vamos a ver, esta de 3 celdas. Una cosa interesante que noté, ven que podemos transferir la energía hacia este otro motor, a cualquiera de los dos motores. Entonces, bueno, vamos a proceder a conectar aquí, hacer todas las conexiones y ver qué va a ocurrir. Este es un experimento bastante sencillo, pero importante. Bien, ahora sí estamos listos para hacer la prueba. Pues parece que no hay ningún problema. Funcionan los dos motores sin problema. Los dos motores están funcionando sin problema. Ahora, no voy a poner esto en máximo. Tal vez lo voy a poner a la mitad. Vamos a llegarlo a la mitad para ver qué tal. El ESC se calienta un poco, pero solamente un poco. Vamos de nuevo. No hay ningún problema. Ahora lo que quiero saber es qué pasa si freno uno de los motores con mi mano. ¿Qué va a pasar con el otro motor? Eso es lo que quiero saber. Vamos a intentarlo. Voy a usar esta brocha y voy a intentar frenar este motor y ver qué ocurre con aquel motor en ese caso. Si freno este motor, el otro también se frena porque el ESC lo detecta que se está frenando un motor y pues parece que manda la señal y los dos responden al mismo tiempo. O sea, parece que es como una copia exacta de lo que ocurre con el otro motor. Pero ¿qué pasa si de repente este motor es diferente? Yo creo que si el motor es diferente sí hay más problemas porque si estás usando un motor que sea de diferentes números de polos, diferentes números de imanes,
pues ahí sí puede haber un problema. Ahora estoy utilizando dos motores iguales para que los problemas sean los mínimos. Y pues como ven, funcionó perfectamente. Yo pensé que no iba a funcionar, pero sí está funcionando. Y pues ahora el único problema que queda es de el amperaje que soporta nuestro ESC. Porque aquí ya puedo sentir de que se calienta un poco con solo eso que hemos hecho. Y ni siquiera lo he puesto al máximo. Y pues hay que tomar eso mucho en cuenta porque si van a usar dos motores conectados a un solo ESC, tendrían que usar un ESC que sea de muchísimo amperaje. Si cada motor de estos son 30 amperes, por ejemplo, 30 amperes más 30 son 60 amperes en total, nuestro ESC debería ser de unos 65 amperes por lo menos. Sin embargo, yo sigo recomendando un ESC por motor porque aún así, si el ESC se daña por algún motivo, van a perder los dos motores si es un avión bimotor. En cambio, si tienen un ESC por cada motor y un ESC falla, entonces van a todavía tener un motor que funcione y pueden recuperar el avión y no hay ningún problema grave. Pero si todo depende de un ESC, los van a forzar demasiado, pues posiblemente pierdan el avión, se les dañe el ESC y los dos motores se detengan, porque ahora son dos motores que dependen de un solo ESC. Ok, también hay algo que estoy sintiendo aquí y es que tardan en responder con la aceleración. Vean cómo le doy a esta perilla y cuánto tardan en reaccionar los motores. Vamos a desconectar un motor. Ahora vamos a controlar este solo motor con nuestro controlador de velocidad. Escuchen cómo suena un solo motor cuando está conectado a su ESC. Ahí está casi al máximo. Ahí llega al máximo. Ahora vamos a conectar el otro motor y escuchen la diferencia del poder de los dos motores. Es solamente un poco menos. Entonces, pues, ya que estamos controlando los dos motores desde un mismo set de cables, es menos amperaje que se va a dirigir a cada motor y por eso es que es menos potencia que obtenemos. El otro problema es este, que si yo detengo un motor, o sea que si le pasa algo a uno de los motores, el otro no va a funcionar. Porque simplemente le están mandando la señal al ESC o controlador de velocidad de que hay un problema con las fases o no está teniendo la información correcta de los sensores que pues le indica cuándo cambiar la fase. Entonces si detengo un motor, el otro va a tener también problemas en digamos, andar porque estamos controlando todo a través de un solo ESC y ese es el otro problema. Entonces, cualquiera que sea el problema, siempre es algo negativo para los dos motores, para todo el sistema, porque estamos dependiendo de un solo ESC. Vamos a continuar haciendo experimentos y vamos a usar ahora otro motor diferente en uno de los extremos. Entonces vamos a quitar este motor de aquí. ¿Lo ven? No funciona el otro motor. Porque son características diferentes. Este motor tiene una resistencia diferente a este otro, el tamaño, y por eso este otro no va a girar. Ahora vamos a probarlo con otro motor de otra marca, a ver qué pasa. Aquí está, es un motor de más o menos alto rendimiento, un Emax. Este es un 2205 y este también es un 2205. Es muy parecido. Vamos a ver entonces qué va a ocurrir. Una vez más, este motor reacciona mejor que este otro, no entiendo por qué. Pues no pasa nada. No gira tampoco porque tiene mucha más resistencia. Pues también tiene que ver con un tema de las conexiones, porque ahora ven que este motor sí gira y el otro no. Pero como ven, pasó lo mismo que pasó con el motor anterior, que solamente gira este y este no gira bien. Y bien, listo. Ahora vamos a ver.
funciona mucho mejor, pero este no funciona porque trabaja como a una frecuencia distinta y no alcanza. Entonces, como ven, cuando trabajan con motores diferentes es bastante difícil. Vamos ahora a probar de nuevo este otro porque tengo la sensación de que esta vez sí va a funcionar con este otro. Pero este otro no alcanza. Cuando freno este motor, este otro sí funciona. Vean esto. Y ahora este no funciona. Un experimento bastante extraño. Obviamente hay muchas más cosas que están ocurriendo detrás de cámara que no podemos observar a simple vista, sino que hay que hacer medidas, hay que hacer matemáticas. Pero bueno, en general no recomiendo usar un ESC para dos motores, y mucho menos si son motores diferentes, de diferentes medidas y diferentes características. Bien, como vieron, mi teoría sí estaba correcta hasta cierto punto, aunque la primera prueba que hicimos con los dos motores que son de las mismas características, sí funcionó bastante bien. Sin embargo, como ya saben, no es buena idea porque estamos dependiendo de un solo ESC, y cuando detenemos físicamente un motor, el otro también se detiene porque el ESC no sabe qué hacer, porque recibe señales erróneas. Entonces, funciona, pero no es muy recomendable. Yo diría para nada recomendable. Y también cuando estamos usando motores de diferentes características, pues no funciona para nada porque siempre va a funcionar un solo motor y no va a funcionar de la mejor manera, no va a funcionar, digamos, a su máximo rendimiento. Y bien, espero que les haya gustado este video y que les haya respondido la pregunta con este experimento. Si les ha gustado el video, por favor dejen un like y considera suscribirte para que no te pierdas de más proyectos como este. Y pues ya que estoy tratando muchos temas sobre drones, aviones a radiocontrol, próximamente coches también a radiocontrol, tal vez helicópteros más adelante, y electrónica que tiene que ver con todo esto, pues si te gusta todo eso, puedes suscribirte y darle clic también a la campanita. Bueno chicos, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo proyecto.